Hola, mi nombre es Óscar Andrés Armijos, estudiante de Derecho del primer ciclo paralelo C de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy vamos a hablar sobre la ruta de la escritura jurídica. Como introducción tenemos que la ruta de la escritura jurídica representa un proceso que va más allá de la simple redacción de textos legales. Este implica un recorrido que exige precisión conceptual, coherencia lógica, dominio del lenguaje técnico y sobre todo un profundo compromiso con la claridad y la justicia. A lo largo de esta ruta, el estudiante o profesional del derecho debe adquirir habilidades que le permitan expresar ideas jurídicas de manera ordenada, fundamentada y persuasiva, desde la elaboración de escritos judiciales y administrativos hasta la redacción doctrinaria y normativa. Cada etapa de esta travesía exige rigor metodológico y sentido ético. Este proceso formativo no solo perfecciona la competencia comunicativa del jurista, sino que también le permite interactuar con el derecho como un fenómeno vivo, dinámico y socialmente relevante. La escritura jurídica constituye una herramienta fundamental en el quehacer del jurista, no solo como medio de comunicación, sino también como instrumento de argumentación, razonamiento y construcción del derecho. Comencemos. La ruta de la escritura jurídica. Para todo escritor resulta angustiante enfrentarse a una hoja en blanco. Se plantean interrogantes y parálisis en los argumentos. ¿Cuál es la razón? Según Betty Flowers, la razón por la cual el escritor se paraliza ante una hoja en blanco es a causa de tener muchas ideas. El escritor empieza una especie de científico loco. El loco es tratado a un juez, por el profesor de gramática y ética de sí mismo. La tensión entre el loco y el juez hace que el abogado quede paralizado. Estos trabajan bajo el yugo de los términos. ¿Cuál sería la solución? Según Flowers, el autor concienzudo tiene que asumir el papel de cuatro personajes, los cuales tienen que ser sucesivamente. Uno, el loco. Dos, el arquitecto. Tres, el carpintero. Cuarto, el juez. Esa metodología permitirá al abogado facilitar y ordenar sus ideas. ¿Cómo es la redacción del texto jurídico? Así concebido en líneas generales, el proceso de redacción del texto jurídico puede orientarse según el siguiente ruta de 10 pasos. 1. En la fase del loco. Reciba la consulta jurídica y haga un plan de trabajo teniendo en cuenta las restricciones existentes en su proyecto de abogacía y escritura. 2. Investigue y estudie el caso y el tema necesario para la elaboración de la estrategia de abogacía y el lugar del proyecto escritural en la misma. Tercero, haga una lluvia de ideas a partir de la información de la investigación y el estudio. En la fase del arquitecto tenemos el paso número 4, que es organizar las ideas de un escrito en un esquema online preliminar. Hay esquemas lineares y no lineares. Esquema, que es un esquema de hélice. Quinto, del esquema del escrito pase a la escritura más formal y arme el mapa, o sea, la síntesis, el concepto o abrebocas del texto y la primera tabla de contenidos. En la fase del carpintero tenemos el número 6, que es escribir el primer borrador del documento siguiendo la primera tabla de contenidos. Aquí podemos darnos algunas licencias de la carpintería, pero no muchas. El primer borrador ya debe tener buena calidad. Séptimo, revisar su propio documento al menos una vez. 8. Someter el texto a lectura y discusión externa. 9. Escribir la versión final. Luego pasamos a la fase del juez. Aquí tenemos el número 10, que es revisar y hacer la edición final del documento. La ruta de la escritura jurídica se refiere al proceso sistemático que sigue un documento legal desde su concepción hasta su versión final. Implica diversas etapas, incluyendo la investigación, estructuración, redacción, estilo y edición, culminando en la presentación del documento final. Este proceso nos asegura la claridad, precisión y eficacia en la comunicación legal. Elementos de la redacción que son fondo y forma. Según José Martín Viladil, redactar etimológicamente significa copilar o poner en orden. En un sentido más preciso consiste en expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad. Redactar bien es construir la frase con exactitud, originalidad, concisión y claridad. Empecemos por el fondo. El fondo de la redacción lo constituyen las ideas que utiliza el autor para desarrollar el tema. Aquí
Esto debe tener coherencia, un contenido interesante, una fundamentación de las ideas, concordancia, orden y precisión de las ideas. También hay que tener fluidez, originalidad y efectividad del mensaje, así como un vocabulario acertado y diverso. En cuanto a la forma, se refiere a la estructura y estilo utilizados para comunicar eficazmente el contenido legal. Esto incluye márgenes, sangrías y otros espacios, la limpieza, la legibilidad, la ortografía, la puntuación, la distribución de las ideas en párrafos y una estructura adecuada. Las etapas que tenemos en la ruta de la escritura jurídica. Primero, estudio del caso. Comprende la investigación exhaustiva de los hechos, la jurisprudencia aplicable y las normas legales relevantes para el caso. Segundo, estructuración del texto. Esto implica la organización lógica de la información, definiendo secciones y apartados para presentar los argumentos de manera coherente. Tercero, redacción del primer borrador. Se plana el contenido del documento legal, incluyendo la introducción, desarrollo y conclusión, con un enfoque inicial en la claridad y la precisión de la información. Número 4. Revisión y edición. Esto implica la revisión cuidadosa del texto, corrigiendo errores gramaticales, de estilo y de formato. Se busca la coherencia, precisión y claridad del lenguaje. Número 5. Estilo gráfico y diseño de página. Esto se refiere a la presentación visual del documento, incluyendo la tipografía, márgenes, espaciado y otros elementos que faciliten la lectura y comprensión. Número 6. Las citas y referencias. Se utilizan para sustentar los argumentos, para dar crédito a las fuentes y asegurar la veracidad de la información presentada. Y como número 7, ejemplos de documentos, tenemos los ejemplos de algunos documentos jurídicos, como contratos, demandas, escritos de alegatos, sentencias, dictámenes y argumentos legales. Bueno, en conclusión podemos decir que un escrito jurídico tiene como propósito ser claro para cumplir con las normativas del derecho. Por tanto, al poner en práctica las fases de la redacción jurídica, el abogado logrará un escrito eficaz, coherente y acorde a los objetivos del cliente. Es importante tener en cuenta que para lograr ser más efectivos a la hora de escribir, en el abogado debe prevalecer el hábito de la lectura. Esto también ayudará a evitar las faltas ortográficas y a moldear el estilo. La ruta de la escritura jurídica es esencial para garantizar la efectividad de la comunicación en el ámbito legal. Un documento bien redactado y estructurado facilita la comprensión de los argumentos legales, fortalece la credibilidad y ayuda a evitar errores que puedan perjudicar la defensa de los intereses de las partes involucradas. Bueno, esta fue mi presentación sobre la ruta de la escritura jurídica. Muchas gracias.